Mm, no te había visto. Ven, toma asiento. ¿Yo? Yo soy el cuervo. Y estos son mis relatos. Ya están a unos cuantos metros de la salida. Aquella luz era cegadora e iluminaba la caverna, cuando un estruendo aún mayor se hizo presente en la mina, generando que una roca del tamaño del balón de fútbol cayera del techo golpeando el hombro derecho de Bonifacio, provocando que éste cayera al suelo, derribando a los dos hombres. En ese momento el padre vio la escena en cámara lenta, observó cómo caía sin remedio el suelo, mientras estiraba las manos intentando tomar una soga invisible que lo sacaría de ahí. Sintió como una piedra se encajaba en su costado derecho, otra más pequeña cayó en su tobillo, creando una mueca de dolor en su rostro. Giró la cabeza para observar a su compañero tirado. Ese hombre tenía impreso en su rostro la tristeza de quien no vuelve a ver a sus seres amados, el dolor de quien tiene una herida abierta y la muerte lo acecha, la desesperación de quien anhela una vez más poder abrazar y arropar a su hija, pero sobre todo podía palparse la ira de un hombre que aún no se ha dado por vencido. El padre Bonifacio, aún en su tiempo semicongelado, pudo ver la boca de su compañera moverse y escuchó su voz implorando. ¡Arriba! ¡Levántate!, decía Antonio impotente. ¡No me dejes aquí!, gritaba el hombre alzando la mano. Bonifacio se puso a rodillas, aún con todas esas piedras cayendo sobre él. Alzó la mano tomándola de su compañero y con un ligero impulso lo tomó para iniciar la carrera de sus vidas otra vez, mientras decía con esfuerzo y dolor: «¿Tan cerca de la salida? Ni dudarlo». Los hombres volvieron a avanzar, pero ya no tenían la misma velocidad. Tantas rocas que caían encima suyo les habían cobrado factura, obligándolos a caminar con dolor y lentitud. En ese momento ambos hombres vieron cómo una grieta recorría la pared en espiral subiendo el techo, amenazando con derrumbar la caverna. Ambos hombres se vieron una última vez aceptando su destino, pero no se detuvieron. Parecía que habían hecho un pacto no hablado: o salían o morían lo más cerca de la salida posible, pero nunca se rendirían. Entonces el padre Bonifacio volvió a escuchar el sonido de la grieta, y del techo cayó una piedra enorme, gigantesca, que apagaba lentamente la luz que entraba en aquella mina. En ese momento, justo en ese momento, Bonifacio escuchó de nueva cuenta el aleteo de un ave y sintió su fe renovada. Otra piedra había salido despedida de la pared, evitando que la piedra del techo cayera por completo, dejando un hueco lo suficientemente grande para que los dos hombres pasaran aunque de rodillas. Bonifacio empujó a su compañero para que fuera por delante en aquel último tramo. El hombre se arrastraba con ferocidad y gran agilidad, aun con su falta de pierna. Bonifacio, por el contrario, las piedras que habían caído sobre su espalda, manos y piernas le provocaban gran dolor, entorpeciendo sus movimientos, mostrando a un hombre cansado y brusco, pero lleno de ganas de sobrevivir. El sol quemaba sus manos y esto le dio fuerzas renovadas, las cuales usó para seguir impulsándose. Ya tenía medio torso de fuera de la mina. Solo faltaba dos empujones más para poder salir por completo, cuando una mano lo tomó de las piernas y lo jaló con fuerza, haciendo que cayera estrepitosamente sobre su vientre. Su barbilla cayó sobre la tierra, cerrando la boca de golpe, cortándole la punta de la lengua, haciendo que la sangre brotara por sus dientes, y aquella voz se volvió a hacer presente. Con gran furia y estruendosa rabia, reclamaba el cuerpo de Bonifacio, exigiendo un tributo pagado en sangre. Bonifacio buscaba aferrarse a cualquier cosa, pero no encontró nada. Desesperado, ondeaba sus manos en el aire y la tierra,
pero este volvía a adentrarse contra su voluntad a aquella mina. La luz se oscurecía y su mente se llenaba de horror. Aquella mano que lo mantenía preso lo arrastraba con determinación y sujetaba su pierna con más fuerza, lastimando la piel y sus músculos. Bonifacio lo veía todo perdido, cuando dos manos sostuvieron su mano derecha y otro par lo tomaban de la otra extremidad. Jalando con fuerza y voluntad, comenzaron a sacar a Bonifacio lentamente. Aquella piedra que mantenía abierta la salida empezó a ceder y a caer poco a poco, dándole tiempo a Bonifacio de salir por completo. Pero aún estando fuera de la mina, aquella mano no lo soltaba. Le presionaba con fuerza su pierna. Parecía que si no podía quedarse con el cuerpo entero, entonces le arrancaría la pierna sin piedad. Los hombres siguieron jalando a Bonifacio. Tiraron con toda la fuerza que sus cuerpos podían dar hasta que un estruendo se escuchó y los hombres salieron volando hacia atrás, cayendo con sus traseros. Aquella piedra que permitía la salida cayó completamente. Bonifacio volvió hacia ella y debajo de la piedra vio una mano negra con grandes garras que aún sostenían la pierna del padre. Este lo sacudió y vio que su zapato estaba prensado en aquella piedra. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero notó que no sentía dolor. Al tirar fuertemente, su pie salió de su zapato, quedándose solamente con la calceta. En ese momento miró al cielo y agradeció por haber comprado zapatos más grandes de lo que calzaba. De su chamorro salía sangre de las heridas provocadas por las garras del ente. Regresó a la mirada al suelo y vio aquella mano que empezaba a desaparecer, como si la tierra comenzara a degradarla y devorarla. Un pequeño bullicio sacó a Bonifacio de su pensamiento y vio que todos los hombres que había llevado consigo al purificar la mina solo quedaban 6 personas, incluyéndolo. Se levantó confundido y preguntó por los demás. Todos excepto Julián, aquel hombre que aún sostenía su machete, miró al padre y le dijo con voz fúnebre: las piedras caían a nuestro alrededor, algunas demasiado grandes como para aplastar a un hombre. Otros caían sobre nuestras cabezas y los hombres tropezaban desmayados o muertos. Algunas grietas tan grandes como fosos se tragaron a algunos. Si salimos con vida fue por un milagro. Y luego está ese, dijo mientras señalaba a Pancho, que tenía la mirada perdida y aún tenía el cuerpo de bebé en brazos. Pancho estaba rodeada de otros 2 hombres, que uno sostenía el cuerpo de Guadalupe y otro sus brazos. Estos 2 no contaban en el sondeo de supervivientes que había hecho Julián. Bonifacio se levantó y le dijo a Julián, señalando al hombre que logró salvar: Julián, este hombre está perdiendo mucha sangre. Llévalo con un médico y, si es necesario, busca la forma de llevarlo al hospital. Julián asintió con la cabeza. Le pidió el cinturón a otro hombre y le hicieron un torniquete con los vestigios de la pierna parando la sangre. Entonces Julián subió al hombre a su espalda y salió caminando del lugar. Bonifacio, entrecerrando los ojos, porque aún no se acostumbraba a tanta luz, después de salir corriendo de la mina. El sol estaba encima de él y pensó que ya eran cerca de las 12 de la tarde. Caminó hacia Pancho y le preguntó qué había pasado, pero Pancho estaba anonadado, inmerso en sus pensamientos. Entonces replicó con sus feligreses: que alguien se lleve el bebé y que otra persona me ayude a llevarlo al convento. Miró a los otros 2 hombres que sostenían lo que quedaba de Guadalupe y replicó: asegúrense de que la mujer y su bebé tengan un entierro digno. Los hombres empolvados y llenos de sangre que escurría de diversas heridas que tenían por los golpes de las piedras se asintieron. Luego repuso el padre: enseguida van con el médico a atenderse, y nos vemos a las 12 de la madrugada para ofrecer una misa a todos los que perdimos. Tomó un respiro y luego dijo fúnebre:
Intenten avisar a sus familias. Bonifacio tomó de los hombros a Pancho, que ahora balbuceaba sin sentido, y dando pequeños saltos comenzó a caminar hacia el convento. Al llegar a su destino, el diácono lo recibió con alegría y alivio. Prosiguió a ofrecerles agua al padre, a Pancho y al tercer hombre que los había ayudado a llegar. Este último rechazó el agua, se despidió del padre y dio 3 pasos hacia atrás. Entonces dijo: «En el pueblo vive el diablo, padre. Será mejor que se vaya antes de que logre salir de la mina». Resopló fuertemente y agregó: «Al menos eso voy a hacer yo». Los pasos toscos y pesados del hombre resonaron por la calle mientras se alejaba del convento. Una vez que Bonifacio se cambió de ropa, observó y limpió sus heridas, se dirigió hacia el errante en búsqueda de respuestas. Al llegar al pasillo sintió otra vez el ambiente pesado, lúgubre, pero empezó a caminar avalentonado. Abrió la puerta y ahí estaba la mujer, desmayada sobre la silla, aún desnuda. Las muñecas y piernas se veían demacradas. Por el forcejeo que debió hacer durante la noche. Su cabeza ondulaba en el aire de forma espectral. La silla tenía varias marcas de rasgadura, pero se mantenía firme. El padre se acercó a ella y preguntó: «¿Estás despierta, bruja?». Un sonido gutural y profundo salió de su garganta. Levantando su cabeza, su cuello cayó sin remedio del otro extremo de la silla, quedando flotando contra la espalda, extendiéndolo todo lo que podía. El cabello caía por sus sienes, sus ojos perdidos en el techo con sus párpados ennegrecidos, sus labios resecos y partidos. Pero el padre le puso toda su atención al rosario que había colocado en su cuello. Ese estaba encarnándose. La piel subía por la madera y la soga, aferrándose al rosario. Este seguía emanando vapor, y cada movimiento del errante hacía que el rosario resonara con un ruido que provocaba un filete en el fuego. La mujer se quejaba, pero no decía nada. Entonces el padre tomó un balde que estaba en una esquina con agua bendita y arrojó un poco sobre el errante, diciendo en voz alta: «Que el Espíritu de Dios purifique tu alma». La errante solo mostró una risa entrecortada por tos. Le costaba respirar y las fuerzas se le desvanecían. El padre molesto volvió a hablar: «¿A qué demonio invocaste?». El padre esperó alguna respuesta, pero la errante no se inmutó. Seguía perdida viendo el techo. Su cuerpo se marchitaba rápidamente. Cada minuto que pasaba allá adentro se le secaba más la piel. El músculo se consumía y su pelo se volvía grasoso y quebradizo. Sus ojos lagrimeaban y sus labios se partían. Un sonido leve, casi inaudible, interrumpió el silencio. El padre volteó al suelo y notó que las uñas comenzaban a caerse solas. Bonifacio tomó su balde de agua bendita y volvió a rociarla, dando plegarias. La bruja se limitó a dar unos cuantos movimientos erráticos y un largo suspiro de dolor. El padre se dio media vuelta y se retiró del cuarto. La bruja estaba tan demacrada que no podía decir ni una sola palabra. En el pasillo encontró a Ignacio, y éste lo vio perturbado. Bonifacio le hizo una seña para que hablara, así que habló: «Padre, tiene que acompañarme. Tiene que escuchar lo que Pancho sabe». Bonifacio siguió a Ignacio, y estos dos caminaron casi trotando por el convento hasta llegar a la habitación donde estaba Pancho. El padre lo vio desconcertado. Su mirada estaba perdida, desencajada, mirando a la nada.
Parado con la cabeza dirigida hacia la ventana por la que se podía ver la mina a lo lejos, Bonifacio se le acercó y lo tomó por el hombro diciendo su nombre. «Pancho, ¿estás bien? ¿Qué pasa?», dijo con palpable preocupación. El hombre giró lentamente su cabeza, pero sus ojos se movieron tan veloces como la luz posando en Bonifacio. Aquella mirada era espectral, los párpados abiertos de par en par. Sus ojos cafés oscuros no mostraban brillo alguno. Su cabeza mostraba alopecia. Tiene mechones de pelo y círculos de no menos de 5 centímetros de circunferencia. Pancho balbuceó sus primeras palabras, barriendo las letras, tartamudeando, hasta que por fin se le entendió. Cuando estaba por salir de la mina, tragó saliva y continuó hablando en voz baja, aún barriendo algunas letras. Escuché una voz profunda y gutural que pedía que dejara el bebé en el suelo. Tomó aire y soltó lentamente, controlándose. Quería que dejara el cuerpo en el suelo. Me prometió riquezas. Si cumplía, me prometió riquezas. Busqué la voz en la oscuridad, dando vueltas en mi eje, buscando su origen, pero aquella voz venía de todos lados y de todas partes. Me susurraba al oído y me gritaba desde el fondo de la cueva. La confusión era más que clara, pero el miedo comenzó a subir por mis piernas, hacia la espalda, cuando sentí un rasguño en mi tobillo. Pero su punta estaba bifurcada, como el de una serpiente. Entonces comenzó a lamerme el pantalón, saboreando a su víctima. Unas garras se encajaron en mi muslo, y al voltear había otra de esas criaturas escalando mi cuerpo con la misma lengua, lanzándola a la proximidad del bebé que aún tenía en brazos. Mi reacción fue alargar los brazos de esa cosa. Justo en ese momento la voz de la mina me hizo presente. Se hizo presente otra vez como un susurro en mi oreja. Este es el infierno que te he dicho a la iglesia, pero ese reino es para los desalmados, pecadores asesinos. Te mostraré el reino del infierno en el que tú vivirás. Al terminar esas palabras, las llamas se apagaron y el calor fue reemplazado por un ambiente gélido, congelado. Los hombres estaban atrapados en los muros. Estaban atrapados en los muros de hielo sin poder moverse. Otros estaban intentando caminar por el lugar, rígidos y torpes. Algunos, al intentar doblar sus extremidades, estas se partían y caían al suelo. El viento arrastraba los aullidos, esos aullidos de pena y dolor que había en un lugar. Aquellos diablillos que escalaban mi cuerpo saltaron de él, abrazándose al mismo tiempo, sufriendo por el frío, y más pronto que tarde se volvieron estatuas, incapaces de moverse. Solo sus ojos giraban con pánico observando todo. Mis orejas se quemaron por el frío, al igual que mi nariz y mi mentón. Me costaba abrir los ojos sin que los párpados se apagaran.
sin que los párpados se pegaran el uno con el otro. Pronto estaba abrazándome a mí mismo, titiriteando. Aquella voz volvió a aparecer. En este lugar, lo primero que se rompe es la ropa. Luego la piel se estrella como el cristal. La sangre sale de las heridas, pero no tarda en congelarse. Cristales que se entierran en las heridas. Los músculos cristalizados se rompen después de un rato. Lentamente una fibra cede y truena. Luego otra. Y el dolor agónico aparece. Enseguida los tendones fallan. La persona pierde la movilidad. Después los huesos frágiles se rompen. Y así pierden las extremidades lentamente. Si el alma prefiere quedarse quieta para no sufrir, queda atrapada en un témpano de hielo, y dentro de este, el hielo perfora cada parte de su cuerpo, como pequeñas agujas atravesando la piel, sus extremidades, nervios. Sus terminales nerviosas siguen funcionando, por lo que nunca se termina el sufrimiento. Esa voz quedó en silencio y los aullidos del viento se volvieron a ser presentes. Entonces le respondí: pero si yo no he pecado, yo nunca había pecado. La risa espectral apareció otra vez. Me encanta esta parte donde los culpables mágicamente se vuelven inocentes. Acuérdate de todos los amigos que has embaucado. ¿Cuántos pueblos has tenido que dejar atrás para escapar de tus deudas? ¿A cuántas casas de apuestas has ido engañando? Préstamos que has perdido, dejando de aval a las personas que te querían. Otros muertos. Alguna vez. Algunas que les has robado sus papeles. Eres un traicionero, un mentiroso, un saqueador de tumbas, un embustero, y este es el castigo para la gente como tú. En mi mente comencé a rezar otra vez, y aquella voz bufó molesta. Después dijo: tus súplicas no se escuchan aquí. Pero seguí rezando, pidiendo a Dios que me sacara de ahí, pidiendo perdón por todo. Sentí como dos manos me tomaban de los hombros. Cerré los ojos con miedo. Mis piernas avanzaron con el movimiento inerte de aquellos seres que me hablaban, que me habían tomado. Y aquella voz burlona por fin volvía lejana. Yo seguí rozando hasta que sentí el calor del sol. Abrí los ojos y ahí estaba fuera de la mina. Había dos personas jadeando al lado mío. Eran dos hombres que se veían desconcertados, confundidos. Seguía teniéndole en manos, pero aquella voz me seguía hablando desde lejos. Me decía que aún había un tiempo para darle al bebé y vivir una vida llena de lujos, pero mi mente sigue inmersa en aquellas imágenes. Mi mente seguía en aquel infierno. Mi alma estaba condenada, Padre. Estoy condenado. No, Pancho. Todo alma tiene salvación, dijo Bonifacio consolando a Pancho.
Pero yo ya vi mi castigo divino, Padre, dijo temblando Pancho. Encomiéndate a Dios, rectifica tu camino y pide el perdón divino. Verás que lograrás salvar tu alma y disfrutar el paraíso. Pancho giró la cabeza. Pancho giró la cabeza volteando a ver al padre y lloró desplomándose en el suelo. El día se volvió noche y se ofició una misa para los hombres que perdieron su vida en la mina. Pancho estaba hasta adelante, aún con la mirada llena de terror. Tenía las manos aferradas en posición de plegaria y movía la boca rezando. Tenía un rosario entre las manos, otro en el cuello y otros 2 en las muñecas. Eso hizo al padre preguntarse cómo seguía la bruja, pero decidió que eso lo vería en la mañana. Esa noche fue una muy tranquila para el pueblo. Desde la mina se escucharon gritos fúricos, luces incandescentes salían por entre las rocas y las voces de los que habían quedado atrapados aún se escuchaban pidiendo ayuda. Nadie salió de sus casas. Pancho seguía en el convento viendo desde aquella ventana que apuntaba a la mina. El padre rondó por las instalaciones y el diácono imploró por las almas perdidas. Las horas transcurrieron lentamente y aquellos que vivían más cerca de la mina dicen haber visto una mano iluminada por las luces que emanaban desde la mina. Una mano que se movía desesperada, atrapada por las piedras inmutables. El sol salió y los gritos cesaron. Las luces se apagaron. Bonifacio logró conciliar cuanto máximo 30 minutos de sueño, así que se levantó y sin perder más el tiempo entró en la habitación de la errante y vio a la mujer en la misma postura en la que la había dejado, su cuerpo demacrado, con la piel pegada a los huesos, sin musculatura, el pelo en el suelo dejando ver un cráneo calvo. Sus dedos esqueléticos sostenían las uñas desgastadas. Las agarraderas se veían enormes. Y si la bruja tuviera fuerzas, hubiera podido escapar fácilmente. Su mandíbula desencajada, dejando que la boca estuviera abierta. Labios secos y partidos sin sangre que corriera por ellos. Encías negras y dientes amarillentos. Bonifacio sintió lástima de la mujer que al perder la conexión con su dueño se marchitaba como flor moribunda. Se acercó al errante que a este punto parecía más una momia que a un ser vivo. Entonces recordó las famosas momias de Guanajuato. Pensó que su piel sería tan delicada como se las habían descrito. Se agachó un poco para poder ver si seguía viva, y ahí vio sus ojos que, a pesar de seguir viendo el techo, por primera vez desde que la había visto, tenían brillo. Unos hermosos ojos cristalinos de color verde claro. Estos posaron su atención en el padre, y con gran esfuerzo escuchó la voz de la bruja pedir ayuda. El hombre se compadeció de ella y la desató, observando que el rosario que tenía encarnado ahora estaba cubierto como si hubiera nacido con él. Con estas deformidades dando figura al rosario, el padre la tomó en brazos y la subió a una carroza, dirigiéndose hacia Guanajuato capital, lugar donde tenía conciencia que se podían hacer exorcismos. La mujer a duras penas llegó viva a la ciudad, donde fue atendida en la catedral, y tiempo después de esas puertas salió una bella mujer de ojos verdes con la figura de un rosario rodando su cuello, de esbelto cuerpo, cabello lacio y muy negro, de vestido floreado y zapatos lisos. Le tomaba la mano del padre Bonifacio,
que desde ese día dejó de dar su vida para la iglesia y se dedicó a la mujer que tenía sostenida de la mano. Con el tiempo esta pareja desarrolló amor eterno, tuvieron hijos y de esos hijos salieron nietos. ¿Me estás diciendo que debo creer que tu familia viene de la unión del padre Bonifacio y de la errante? Replicó Arnold, que era iluminado por la luz ondeante de la lámpara. No, el creer en la historia es tu decisión, replicó Andrea. ¿Qué fue del pueblo?, dijo Lucía, viendo firmemente a Andrea. ¿Aquel pueblo?, se preguntó Andrea un momento. El abuelo Boni dijo que el lugar ahora era un pueblo fantasma, mencionó mientras tomaba su celular. Mira, dijo Andrea mientras mostraba unas imágenes en el celular. ¿Y Pancho?, volvió a preguntar Lucía. Una vez regresó al pueblo el abuelo. Quedaban muy pocas casas habitadas, pero en sus calles seguía caminando Pancho, envuelto en rosario. Ayudaba a todo aquel que se lo pedía. A donde quiera que iba, lo hacía rezando. Cuando vio al abuelo, le preguntó si por fin había evitado su destino del infierno. El abuelo Bonifacio no supo qué responder, pero Pancho le interrumpió diciendo que cada vez que dormía lo veía más claro. Veía aquel infierno y lo veía más real, con más detalles y más poblado.